Fundación Universitaria San Martín. Coagulopatías. La coagulación. Este proceso está constituido por tres mecanismos. Primero, acción vascular o vasoconstricción. Segundo, activación plaquetaria o hemostasia primaria. Y tercero, formación del coágulo de fibrina o hemostasia secundaria. Después del taponamiento de la lesión vascular sigue la cuarta fase del proceso de fibrinólisis que elimina el coágulo. Trastornos de la coagulación. Podemos clasificar académicamente en dos grupos. Primero, trastornos de la coagulación por defecto y segundo, excesos debido a estados de hipercoagulabilidad. Estudios del laboratorio ayudarán a determinar en qué punto del sistema de coagulación se encuentra la alteración. Primero, recuento de plaquetas. Se realiza de forma automática en los analizadores hematológicos. Segundo, frotis sanguíneo nos visualiza las plaquetas para valorar su morfología y descartar agregados. Tercero, tiempo de sangría o hemorragia. Valora la función de plaquetas. Clásicamente, el tiempo de hemorragia se ha medido a través de la técnica de Duke, que consiste en un corte de 0,5 centímetros de longitud y 1 milímetro de profundidad en el lóbulo de la oreja, midiendo el tiempo que transcurre desde el comienzo de la hemorragia hasta que cede. La técnica de Ivy, que es un corte de 1 centímetro de longitud y de 1 milímetro de profundidad, realizado en el antebrazo y con manguito de presión en el brazo a 40 milímetros de mercurio. Tiempo de protrombina evalúa los factores que intervienen en la formación de tromboplastina extrínseca, protrombina y fibrinógeno. Se alarga por alteraciones en los factores dependientes de vitamina K, como el 2, el 7, el 9, el 10, además factor 5 y fibrinógeno. Tiempo de tromboplastina parcial informa sobre la actividad de los factores que intervienen en la formación de la tromboplastina intrínseca. Se alargan las alteraciones de los factores 8, 9, 11 y 12. Tiempo de trombina evalúa la formación de fibrina y se alarga cuando existen alteraciones del fibrinógeno, hiperfibrinólisis o heparina. Existen tres tipos de diatesis hemorrágicos. Las primeras, diatesis hemorrágica de origen plaquetario o púrpuras plaquetarias, se caracterizan por manifestaciones hemorrágicas de carácter petequial en la piel, aunque pueden presentarse en casos más graves con severos sangrados en mucosas. También puede aparecer hemorragias en cualquier otro órgano o sistema condicionando sintomatología muy diversa. Dentro de las pruebas de laboratorio se identifican alteraciones del TO con T, TPA y TP en límites normales. Si se trata de alteraciones plaquetarias puras, trombopenias o púrpuras trombopénicas se definen como trombopenia a una cifra de plaquetas por debajo de 100.000 y 150.000 por 103 milímetros cúbicos, y van a dividirse en tres grupos. Trombopenias debido a descenso de la producción, las que aparecen como consecuencia de aumento de la destrucción, y tres, las que se deben a una alteración de la distribución plaquetal. Las trombopenias debido a descenso de la producción las miramos en el siguiente cuadro. Trombopenia por aumento de la destrucción plaquetar se presentan en la infancia y los procesos que causan trombopenia por este mecanismo son púrpura trombocitopénica idiopática. Se caracteriza por la presentación aguda de púrpura cutánea debido al descenso del número de plaquetas a nivel de periférico. Esa disminución del número de plaquetas se debe a la unión de anticuerpos a la membrana plaquetaria, de modo que se produce el secuestro y destrucción de estas en el sistema reticulohistocitario. En la etiología se considera que es una enfermedad de mecanismo inmunológico idiopático o por infección vírica común. Se da en niños entre 1 y 4 años de edad que bruscamente presentan púrpura y petequias generalizadas. En los datos del laboratorio hay disminución del número de plaquetas por debajo de 20.000 milímetros cúbicos. Se recomienda realizar serología viral y estudios inmunológicos. El PTI crónico se presenta en pacientes donde se prolonga durante más de 6 meses. Entonces hablamos de 5 púrpuras. La primera, púrpura trombopénica inducida por droga, se desencadena por la formación de un complejo antigénico por la unión de un fármaco o algún metabolito a una proteína. De esta manera se elabora un anticuerpo frente a este complejo, que se ha unido a la superficie plaquetaria, produciendo su lisis. De este modo actúan múltiples medicamentos como la heparina, cefalosporinas, aspirinas, entre otros. 2. Púrpuras posinfecciosas. Dice que la trombopenia es consecuencia del consumo de plaquetas. Un caso especial es la trombopenia asociada a la infección por el VIH, que suele responder al tratamiento con antirretrovirales. Tercero, púrpuras inmunológicas neonatales. En este grupo podemos incluir la trombocitopenia neonatal aloinmune y la trombocitopenia secundaria a PTI materna. Cuarto, púrpura trombocitopénica trombótica y síndrome hemolítico urémico. Estos trastornos consisten en 2 angiopatías trombóticas en las que el descenso del número de plaquetas se debe a la formación de microagregados plaquetarios que obstruyen las arteriolas. Quinto, púrpura posttransfusional. Se caracteriza por trombopenia que aparece aproximadamente una semana tras transfusión sanguínea compatible.
Trombopenia es por alteración en la distribución plaquetal. En las situaciones en que aparece esplenomegalia, como puede ser hipertensión portal, talasemia mayor, enfermedad de Gaucher, aumenta el número de plaquetas en el vaso y se puede producir un descenso del número circulante de las mismas. La mejoría se produce con el tratamiento de la enfermedad causal. El segundo tipo de diatesis hemorrágica son las de origen vascular, que es la incapacidad de los vasos para desempeñar su papel en la hemostasia primaria. Clínicamente se caracterizan por la aparición de petequias y equimosis en la piel. Dentro de las diatesis hemorrágicas de origen vascular hablamos de púrpuras vasculares hereditarias y adquiridas. Dentro de las hereditarias están la telangiectasia hemorrágica o hereditaria, que es un trastorno que aparece en piel y mucosas entre los 15 y 30 años, que va aumentando de forma progresiva. El primer síntoma suele ser la epíxtasis, otras veces debutan con hemorragia digestiva. El hemangioma gigante o síndrome de Kasabech-Merritt es una malformación vascular que desencadena una coagulación intravascular diseminada y plaquetopenia. El síndrome de Ehlers-Danlos es una alteración del tejido conectivo que produce hiperlaxitud articular y púrpura equimótica y deficiente cicatrización de heridas. El segundo grupo son las púrpuras vasculares adquiridas, donde está el escorbuto, que se da por la carencia de vitamina C, que condiciona una alteración en la síntesis de colágeno, de modo que se producen púrpuras petequiales y equimóticas con gingivitis hipertrófica, hemorrágica, hematomas musculares y subperiósticos y mala cicatrización de heridas. Púrpuras infecciosas, que se pueden producir una lesión vascular directamente por el microorganismo o indirectamente por toxinas, émbolos sépticos o inmunocomplejos. Púrpuras medicamentosas se deben a lesión sobre pared vascular, que puede ser inmune o no. Dentro de los medicamentos que pueden provocar este cuadro encontramos furosemida, hidrato de clorar, atropina, digoxina y indometacina. Las púrpuras traumáticas, cuando no se encuentra ninguna causa aparente determinada de púrpura, se debe tener en cuenta la posibilidad de un traumatismo y de maltrato, la existencia de lesiones antiguas como callos de fractura o cicatrices. Púrpuras inmunológicas, dice que la más importante es la PSH, que se define como una vasculitis leucoclástica con depósito de inmunoglobulina A. Se suele presentar en niños de 4 a 5 años. La etiología se asocia con procesos infecciosos, aunque se ha asociado a gérmenes. Se considera que el daño vascular se produce por la acción de inmunocomplejos formados por inmunoglobulina A. La clínica dice que se produce una afectación sistémica con predominio lesional en piel, riñón, intestino y articulaciones. En la piel es característica la púrpura palpable de predominio en extremidades inferiores. El dolor cólico suele ser el síntoma abdominal que refieren estos pacientes. Con frecuencia se acompaña de náuseas, vómitos y en algunas ocasiones de heces mucosanguinolentas. En las articulaciones la afectación es muy variable, desde leve dolor local hasta impotencia funcional. En el riñón también hay un 50% de afectaciones. En la mayoría de los casos consisten únicamente en microhematuria, pero puede aparecer un síndrome nefrítico y en algunos casos puede llegar con insuficiencia renal crónica. Para el diagnóstico hay que valorar el número de plaquetas y hacer diagnóstico diferencial con púrpura por plaquetopenia. Las pruebas de coagulación serán normales. En el tratamiento se recomienda reposo y la administración de analgésicos para aliviar las molestias, como el paracetamol. En casos de síntomas abdominales importantes, se indica tratamiento con corticoides como metilprednisolona. El edema agudo hemorrágico del lactante es una vasculitis leucoclástica aguda de pequeños vasos. Se presenta de forma brusca con aparición de placas purpúricas grandes en forma de medallón en cara y extremidades. El tercer grupo de diatesis son las hemorrágicas de origen plasmático, que se manifiestan con auténticos hematomas, pudiendo presentar también hemorragias mucosas. Aquí hablamos entonces de la hemofilia, que se clasifica en hemofilia A y hemofilia B. La hemofilia A dice que es donde hay un déficit del factor 8. Dice que entre el 80 y 85% de los casos de hemofilia son de tipo A. Se clasifican según el nivel de actividad del factor 8 en el plasma, lo que condiciona la sintomatología. Grave, presentan hemorragias espontáneas. Moderada, pueden tener hemorragias ante traumatismos mínimos. Leves, solo síntomas tras traumatismos graves o intervenciones quirúrgicas. Presenta un patrón de herencia recesiva ligada al cromosoma X. Clínicamente suelen presentarse con equimosis y hematomas, hemartros, hemorragias intramusculares, sangrado mucoso. El hemartros es la afectación musculoesquelética más frecuente, cursa con tumefacción articular, dolor
e impotencia funcional. También son frecuentes las hemorragias intramusculares que pueden aparecer ante pequeños traumatismos y pasar inadvertidas. Si están en territorios profundos se pueden causar complicaciones como shock hipovolémico. La presentación más grave es la hemorragia del sistema nervioso central que puede ocurrir tras traumatismos leves o de forma espontánea. Para el diagnóstico, sospechar antecedentes familiares. En las pruebas de laboratorio encontraremos un tiempo de TTPA alargado con un TP de hemorragia normal. Para hacer el diagnóstico de confirmación debemos determinar la actividad del factor 8 plasmático. Para el tratamiento, sustituir el factor 8 deficitario y existen múltiples posibilidades para la administración de este factor. Primero, la desmopresina acetato resulta eficaz en algunos casos, como en formas leves y moderadas, induciendo liberación del factor 8, unido a su transportador en sangre, el factor von Willebrand. Los antifibrinolíticos pueden resultar útiles en extracciones dentarias, epíxtasis, hemorragias digestivas y menorragias. La hemofilia B es una coagulopatía congénita debida al déficit de factor 9. Constituye aproximadamente un 15% de los casos de hemofilia. Clínicamente este trastorno se realiza una clasificación de gravedad en función de la actividad del factor 9. Para el diagnóstico se siguen las mismas pautas que en la hemofilia A, encontrándose también un alargamiento del TTPA. Se confirma el diagnóstico con la dosificación del factor 9. El tratamiento es básicamente sustituir el factor 9. Para esto tenemos dos grupos de preparados. Primero, concentrados de complejo protrombínico y concentrados del factor 9. El primer grupo encontramos concentrados que incluyen factor 9, pero también 2, 7 y 10 y proteína C. Pero presentan dos problemas fundamentales: el riesgo de transmisión de enfermedades y la aparición de complicaciones tromboembólicas. Los concentrados purificados de factor 9 presentan una eficacia similar al anterior grupo, pero con menor riesgo trombogénico. Enfermedad de von Willebrand. Es la diatesis hemorrágica hereditaria de mayor frecuencia causada por deficiencia cuantitativa o cualitativa del factor von Willebrand. El factor von Willebrand actúa tanto en la hemostasia primaria como secundaria, ya que interviene en la adhesión y agregación plaquetaria y es el transportador del factor 8 de la coagulación. La enfermedad de von Willebrand es un trastorno heterogéneo con diferentes subtipos y clasificación por Sadler en 3 grupos. La tipo 1 consiste en una deficiencia parcial del factor von Willebrand con herencia autosómica dominante. Tipo 2 engloba varios subtipos. 2A, 2B, 2M y 2N se caracterizan por alteraciones cualitativas y también suelen transmitirse en forma autosómica dominante. Tipo 3, que consiste en una deficiencia completa del factor von Willebrand con herencia autosómica recesiva. Clínicamente se caracteriza por hemorragias mucocutáneas como epíxtasis, sangrado gastrointestinal y menorragias. También puede presentarse hemorragias diferidas a los pocos días de extracciones dentarias. Son raras las hemorragias articulares exceptuando en el tipo 3, que se comporta como una hemofilia A. En la enfermedad de von Willebrand pueden estar alterados el TO y el TTPA. El TO se prolonga debido a la deficiencia, adhesión y agregación plaquetaria. El TTPA mide la vía intrínseca de la coagulación y puede verse alterado en las formas de enfermedad en las que está disminuido el factor 8. En la forma 1, 2A y 2B puede estar normal o mínimamente disminuido y en las formas 2N y 3 muy disminuido. Dada la heterogeneidad de este trastorno en cuanto a su fisiopatología, parece evidente que no puede ser tratado de igual manera en todas sus variantes. El objetivo del tratamiento es evitar el sangrado normalizando el TO y el TTPA. Dentro de las opciones terapéuticas tenemos la desmopresina de acetato. Dice que es un análogo de la vasopresina que aumenta la liberación del factor von Willebrand de las células endoteliales. Consigue aumentar entre 3 y 5 veces su valor, por lo que resulta inútil en forma 3 y contraindicada en forma 2B. Concentrados purificados del factor von Willebrand y factor 8. 3 antifibrinolíticos como el ácido tranexámico y ácido aminocaproico. Deficiencias hereditarias de otros factores de la coagulación. El primero es hipofibrinogenias y afibrinogenias, que son trastornos con herencias autosómicas recesivas, que cursan con descenso de fibrinógeno en la presentación heterocigota y ausencia total en homocigotos. Se manifiesta con hemorragias cutáneas como equimosis y en mucosas con epíxtasis. 2 disfibrinogenias.
que es un trastorno autosómico recesivo que clínicamente se caracterizan por síntomas hemorrágicos o trombóticos y formas mixtas. Déficit de protrombina. Este déficit se puede clasificar en dos grupos, tipo 1 o hipoprotrombinemias y tipo 2 o distrombinemias. Déficit de factor 4, trastorno autosómico recesivo que clínicamente se presenta con alteraciones cutáneo-mucosa o sangrado postquirúrgico. Déficit de factor 7, herencia autosómica recesiva, existe déficit cuantitativos y otros cualitativos. Déficit de factor 10, herencia autosómica recesiva que presenta síntomas hemorrágicos en relación con el porcentaje de la actividad del factor 10. Déficit de factor 11, herencia autosómica recesiva con clínica hemorrágica variable. Factores de contacto que incluyen el factor 12, precalicreína y quininógeno de alto peso molecular. 9. Déficit del factor 13, herencia autosómica recesiva. 10. Déficit de alfa-2 antiplasmina, herencia autosómica recesiva, trastorno de la coagulación por hiperfibrinólisis en las formas homocigóticas. Aparecen síntomas similares a la hemofilia. Los heterocigotos presentan hemorragias cutáneo-mucosas. 11. Déficit de inhibidor 1 del TPA. Provoca una falta de inhibición del TPA, activador tisular del plasminógeno, con lo que existe una hiperfibrinólisis como mecanismo hemorrágico. Anomalías adquiridas en la coagulación. Inhibidores adquiridos de la coagulación. Lo que caracteriza a los inhibidores adquiridos es su capacidad para alterar las pruebas de coagulación de un plasma normal. Se puede dividir en específicos e inespecíficos o anticuerpos antifosfolípidos. Inhibidores específicos. Estos inhibidores son anticuerpos frente a un factor, lo que produce un descenso de lo mismo. Los más frecuentes son frente a factores 8 y 9, von Willebrand, 5, protrombina, 13 y con menos frecuencia frente a 7, 10, 11, 12 y fibrinógeno. Inhibidores inespecíficos. Anticuerpos antifosfolípidos consisten en inmunoglobulinas que tienen especificidad frente a fosfolípidos y originan una falsa reacción luética reagínica positiva. Se clasifican en autoinmunes y aloinmunes. Déficit de vitamina K. Existen múltiples factores para cuya síntesis es necesaria la presencia de vitamina K y cuyo déficit produce clínica de sangrado. Coagulación intravascular diseminada, caracterizada por activación difusa de los mecanismos de hemostasia, anticoagulantes y fibrinolíticos, lo que produce un descenso de la actividad de los mismos, provocando secundariamente clínica hemorrágica. Existen múltiples factores desencadenantes de SID, como pueden ser infecciones, neoplasias y los venenos. Estados de hipercoagulabilidad. Debemos sospechar este tipo de trastornos de la coagulación ante la presencia de antecedentes familiares o la aparición de clínica trombótica no explicada. Déficit de antitrombina 3. Puede ser cuantitativo o cualitativo. En las formas cualitativas se puede producir una alteración estructural en la zona de la AT3 que se une a la heparina o en la que reacciona con la trombina. Déficit de proteína C. Este trastorno presenta una herencia autosómica dominante en los homocigotos. La clínica trombótica puede aparecer en periodo neonatal en heterocigotos. Se debe cuantificar la función de la proteína C. Déficit de proteínas F. Trastorno de herencia autosómico dominante. En las formas homocigotas, la clínica aparece en el recién nacido y también son casos excepcionales. En los heterocigotos existen tres subtipos. Tipo 1 presenta disminución de las cifras de proteína C total y de su fracción libre con un descenso de la actividad. El tipo 2 presenta una función deficiente y el tipo 3 un descenso de la fracción libre y de la función. Factor de Leiden es una alteración estructural en el factor 5 que impide la inactivación del mismo por proteína C activada, de manera que no ejerce su efecto anticoagulante. Disfibrinogénemias. Los efectos de este trastorno son asintomáticos. Déficit de factor 12 no suele producir trastornos hemorrágicos y en general son asintomáticos. Déficit hereditarios de la fibrinólisis. Hipercoagulabilidad adquirida. Existen múltiples situaciones patológicas que pueden originar un estado de hipercoagulabilidad. En algunos casos, estos procesos inducen al mismo tiempo trastornos hemorrágicos. Gracias.